Muy buenas noches. Nuestro proyecto se basa en la celda de carga, Power Bank, un cargador solar. Bueno, los materiales necesarios fueron los paneles solares, utilizando panel solar monocristalino de 5 volts. También utilizamos una batería de litio recargable, el módulo de carga solar, un conectador para proteger todos los componentes. También cables para conectar el panel solar y la batería, tanto así como los diodos para evitar que la corriente fluya al panel solar de regreso. Y también, bueno, utilizamos soldador y estaño y un multímetro para las mediciones. Bueno, los pasos a seguir que hicimos primero fueron diseñar el circuito, conectando el panel solar al controlador de carga. Por segundo, conectamos a la batería al panel solar. Después añadimos la salida USB. Siguiente, usamos la prueba en el circuito, donde, bueno, antes de mostrar todo, en la carcasa verificamos el circuito que funcione correctamente con el multímetro. Después, solo montamos todo en la carcasa, organizando los componentes dentro de la carcasa y de manera segura y ordenada para finalizar con las pruebas, donde colocamos el panel solar bajo la luz y verificamos que las baterías carguen y que el puerto USB funcione para cargar dispositivos. Bueno, como características tuvimos que el tiempo de carga de la pila fueron de 2 horas, tanto la corriente de salida de 2 amperes. También tuvimos de rendimiento de carga de 0 a 100% en 2 horas. En dispositivos compatibles utilizamos altavoces, cámaras, la linterna smartphone y lámpara de mesa. El voltaje que nos dio en efecto fue de 5 volts y la fuente de alimentación fue híbrida, solar y eléctrica. El amperaje fue de 20.000 miliamperios y bueno, los números de fuentes fueron tres, tanto el tipo de conector que, que fue un USB tipo C y la capacidad de batería fueron también 20.000 miliamperios. Las, bueno, utilizamos las baterías de litio ya que estas son las más comunes para los power banks y requieren un control preciso de carga y descarga, tanto así como un controlador de cargas para evitar la sobrecarga y para evitar correr el riesgo de dañar la batería o incluso crear un peligro de seguridad. Bueno, el diodo utilizamos para evitar que la corriente fluya en la dirección equivocada. En un sistema solar, su función principal es impedir que la batería descargue energía hacia el panel solar cuando no hay luz. Y bueno, las ventajas fue que, bueno, una de las ventajas es que es sencillo y barato y bueno, evita la descarga inversa. Su función principal es proteger la batería contra la carga inversa, es decir, que evita que la energía almacenada en la batería fluya de vuelta hacia el panel solar. La limitación es que no regula el voltaje ni la corriente. El diodo no controla cuánta energía entra en la batería, ni si es segura que el voltaje sea adecuado para la carga de la batería. Si el panel solar produce un voltaje más alto que la batería, puede manejar esto y puede dañarla. También, bueno, siguiente paso fue el controlador de carga. Este es un dispositivo más complejo que regula el voltaje y la corriente que fluye desde el panel solar hacia la batería, donde su función es garantizar que las baterías carguen de manera segura
evitando problemas como sobrecargas, descarga profunda o voltajes inapropiados. La ventaja fue que es la flotación completa. Un controlador de carga generalmente incluye protección contra sobrecargas, sobrecalentamiento y descarga profunda y en muchos casos cortocircuitos. También la limitación mayor, bueno, la limitación es que tenía un mayor costo. Los controladores de carga son más caros que los diodos, especialmente los de buena calidad o los que incluyen funciones avanzadas y son más complejos de utilizar, ya que requiere una instalación más cuidadosa y una compresión básica como la función del sistema. Y bueno, la pregunta de cuál es mejor, si solo se necesita prevenir la descarga inversa, bueno, es decir, evitar que la batería descargue de noche o cuando el panel solar no esté generando electricidad, un diodo es la opción adecuada y económica, pero si se desea un sistema más seguro, eficiente y de mayor duración, donde la batería cargue correctamente y se proteja de sobrecargas o descargas profundas, entonces un controlador de carga es la mejor opción. Bueno, aquí fue la conexión de el controlador de carga, donde conectamos primero los cables hacia la batería, después los cables al interruptor y el circuito de convertidor. Bueno, las power bank solar cumplen con un cometido donde no tienen una gran capacidad de miliamperios, pero nos puede dar de algún, bueno, nos pueden sacar de algún apuro. Las baterías recargables es de 2200 miliamperios y el funcionamiento de las baterías recargables se divide en dos procesos diferentes, carga y descarga. Los recargables funcionan gracias a un proceso de oxidación-reducción, lo que lo diferencia la batería recargables de las desechables en su capacidad de reacción inversa. Bueno, las fórmulas de eficiencia y latitud. La latitud afecta a, bueno, la cantidad de radiación solar disponible durante el año y la medida que nos alejamos del ecuador, donde, bueno, es decir, que no nos desplazamos hacia latitudes más altas y la radiación solar disminuye debido a que los rayos solares inciden de manera más oblicua. También la ecuación aproximada para la radiación solar sería la siguiente, donde E es la radiación en el lugar y N, bueno, y subíndice N es la radiación solar más, bueno, más global en condiciones ideales, bueno, más ideal en condiciones ideales, y el ángulo es de incidencia de los rayos solares que varía según la altitud. En lugares cercanos al Ecuador, los paneles solares reciben más radiación directa durante todo el año, lo que aumenta la eficiencia de generación de energía. Sin embargo, a medida que nos alejamos del Ecuador, la radiación es menor y más difusa, lo que reduce la eficiencia. Bueno, la eficiencia en temperatura, donde la temperatura conlleva un impacto en la eficiencia de los paneles solares a medida que la temperatura del panel aumenta, bueno, aumenta su eficiencia y la disminuye. Bueno, esto se debe a que el efecto fotovoltaico funciona mejor a temperatura más baja y en temperaturas más altas las celdas solares pueden perder parte de su capacidad para producir electricidad. Una fórmula común para la eficiencia de un panel solar a temperatura en grados Celsius sería la siguiente, donde NT es la eficiencia del panel a la temperatura y, bueno, N es la eficiencia del panel a la temperatura de referencia.
El ángulo es el coeficiente de temperatura que depende del tipo de panel. Por ejemplo, los de silicio cristalino o en este caso los monocristalinos. T es la temperatura real del panel en grados centígrados y, y T con ángulo es la temperatura de referencia. 25 grados centígrados es la más común.